doctor. Bueno, seguimos hablando también del tema de los representantes y estamos llegando a un punto que es libertad de expresión. Hace un mes y medio más o menos, el periodista Eduardo Presto Felipo, quien se hace llamar el Presto en redes sociales, fue detenido por un tuit donde expresaba su opinión con respecto al actual vicepresidente. Al mismo tiempo, en distintas localidades del país, en Tolwyn, por ejemplo, Tierra del Fuego, Telmo Benítez, un periodista que estaba transmitiendo su programa radial diario, fue brutalmente golpeado por personal del municipio. Lo mismo pasó con Luis Mancini en Chaco, que es un periodista que estaba investigando al intendente y a la policía de aquella localidad. ¿Qué pasó? A raíz de todo esto, salen desde el gobierno, desde nuestro estado, a informar que van a constituir un observatorio llamado Nodio, ¿no? Para evitar la supuesta desinformación. Acá me gustaría, doctor, que nos explique si es que estamos ante la censura previa y en caso que sea así, ¿qué es la censura previa? Sí, evidentemente estamos en presencia de un caso típico de censura previa. Es importante señalar que dentro del marco de la Constitución, los derechos no son absolutos. Es decir, no hay ningún derecho absoluto. Partamos de esa base. Yo te pongo un ejemplo. El derecho a la vida. El derecho a la vida, que es, digamos, el principal derecho, pues si no tenemos ese derecho, no podemos ejercer ningún otro. El derecho a la vida no es absoluto. En los países que tienen pena de muerte, para ciertos delitos, a una persona la matan, le quitan la vida. En nuestro sistema, que no tenemos actualmente la pena de muerte, sucede algo parecido, que es cuando, por ejemplo, en legítima defensa, una persona mata a otra para autodefenderse y esa persona, no obstante quitarle la vida a otra, no sufre castigo. Es decir, no hay derechos absolutos. Todos los derechos se ejercen conforme a las leyes, los reglamentos. Ahora bien, la ley que reglamenta los derechos no puede sobrepasar, digamos, el derecho. Por ejemplo, yo quiero salir del país, entonces no puedo llegar al aeropuerto y decir, bueno, me voy. A ver si no, en un momento tiene que tener un pasaporte, a qué país va a tal país, tiene que tener una visa. Es decir, eso es una reglamentación normal del derecho. Ahora, si yo llego al aeropuerto y me dicen, precisa pasaporte, visa, vacuna, la patente del perro, tiene que tener 5 propiedades, tiene que tener 2 autos, tiene que tener 3 botes, y un transatlántico. Estoy reglamentando la ley. Eso sería una reglamentación absurda que haría que esa norma fuera inconstitucional. Pero en principio, todos los derechos son sujetos a reglamento. Sin embargo, hay un único derecho en la Constitución que está sujeto a reglamento y que es precisamente la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la Constitución habla del derecho a la libre expresión sin censura previa, ya sea de un periodista o cualquier ciudadano que quiera expresarse a través de un medio de comunicación. Entonces, lo que no se puede hacer, que está prohibido por la Constitución, y aquí no hay relatividad, es censurar antes que se publique. Antes que se publique. Una vez que se publicó, si se ha cometido algún delito, bueno, evidentemente habrá mecanismos para juzgar desde el punto de vista penal a la persona. Pero mientras ello no ocurra, no es posible, ni con el nodio, ni ningún organismo, ningún observatorio, ver qué es lo que está por publicar a una persona y decir si lo puede publicar. Eso es un régimen típico de las dictaduras. Así que espero que tenga muy poco futuro este nodio, que por otra parte fue creado por un organismo que no estaba facultado para eso, que es el organismo que preside Lewin. Es decir, Miriam Lewin preside un organismo que es para la información del público, bueno, no sirve para nada, pero bueno, no importa. Hoy día está de moda crear observatorios. Hay observatorios para todo. Bueno, pero ese organismo y la ley que lo creó no faculta a nadie a crear este observatorio, este nodio. Así que bueno, esperemos que tenga una efímera vida y que no llegue nunca a instrumentarse, porque donde empezara el primer caso ya sería judiciable, porque se estaría violando nada menos que la Constitución. Es más, el Congreso, dice la Constitución, en el artículo 32, no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa. Eso es más claro, imposible. Así que bueno, esta es la realidad del derecho fundamental de poder expresarnos, que es la forma que tenemos todos los habitantes, digamos, de manifestar nuestras opiniones, nuestras ideas. Doctor, y seguimos con nuestros representantes, pero ahora con el tema de la reforma judicial en lo que es materia federal. Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma a la justicia federal que
afecta más que nada a las provincias y donde se tratan delitos sumamente importantes como son el lavado de activos, malversación de fondos públicos, contrabando, donde están, digamos, los delitos más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece esta reforma? La reforma judicial en realidad abarca distintos contenidos, distintos aspectos. En primer lugar, hay una comisión que está trabajando para ampliar la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ya ahí arrancamos mal porque la Corte Suprema de Justicia no necesita ser ampliada, por una razón muy sencilla. Desde sus inicios siempre fueron 5 miembros los que integraban el cuerpo, salvo durante el gobierno de Frondizi, que se elevó a 7, y durante el gobierno de Menem, que se elevó a 9. Bien, esa Corte se quiso dividirla en salas, pensando que de esta forma, se decía, se van a hacer más rápido la solución de los litigios, porque si va a haber, por ejemplo, con 9 jueces, se divide en 3 salas, cada sala con 3 jueces, bueno, una sala va a tratar unos asuntos, otra otro y otra otro. Eso no se puede hacer porque lo prohíbe la Constitución, porque la Constitución habla de una Corte Suprema de Justicia, una, no puede dividirse en salas como se dividen, por ejemplo, las cámaras de apelaciones, pero la Corte no se puede dividir en salas. Y el número es un número conveniente, el de 5, porque tengamos en cuenta que no todos los asuntos llegan a la Corte Suprema. Si alguien piensa que cualquier juicio va a terminar al final en la Corte Suprema, es un disparate. La Corte Suprema tiene una competencia muy limitada, no cualquier asunto llega a la Corte. Bueno, para eso los 5 jueces son más que suficientes. Así que lo que se quiere hacer aquí tiene una intención netamente política, es decir, ampliar el número, por ejemplo, a 9 jueces, y el gobierno colocar 4 jueces más afines a su ideología para poder manejar la Corte en todos los casos que puedan llegar a la Corte. Ahí sí pueden llegar en materia de corrupción de funcionarios de anteriores gobiernos. Entonces, eso es totalmente una maniobra política, la ampliación de los miembros de la Corte, y no sirve para que las causas salgan más rápido. Ese es un aspecto. El otro aspecto es lo que está pasando con el Procurador General. El Procurador General está interino, el doctor Casal está interino porque nunca lo confirmaron. Para eso hace falta 2/3 de votos en el Senado. Pero ¿qué pasa? El Procurador Fiscal lo quieren sacar al doctor Casal y colocar otro funcionario, que sería el doctor Rafecas. Resulta que el doctor Rafecas requiere también los 2/3. Entonces ha empezado una puja dentro del propio gobierno. Algunos lo quieren a Rafecas, otros no lo quieren a Rafecas, y entonces, a evitar el tema de los 2/3, no se les ocurre nada mejor que cambiar la ley en el Congreso, y en vez de 2/3 pedir mayoría simple, mitad más 1. Eso también tiene un trasfondo político, evidentemente, total. Otro aspecto, estos fallos que acaba de sacar la Corte de los jueces Bruglia, Castelli, estos jueces habían sido trasladados en virtud de normas que había aprobado el Consejo de la Magistratura, que es el que designa y remueve jueces, y de la Corte Suprema a través de 2 acordadas en el año 2018. Este traslado de jueces se viene realizando desde antiguo, desde hace, bueno, por lo menos 30 años atrás, si no más. Siempre esos jueces trasladados ocupaban el cargo. ¿Por qué? Porque se quedaban, no es un caso de subrogante, porque a veces se confunde juez subrogante con juez trasladado. El juez subrogante es alguien que va a reemplazar a uno que está, por ejemplo, enfermo. Entonces viene un subrogante, lo cubre hasta que se cura y vuelve. O está de viaje. Eso es subrogancia. Nada que ver. Acá el traslado, justamente lo que la Corte había dicho, y ahora volvió sobre sus pasos, que si un juez ya cumplió con la designación que marca la Constitución, que es que el Consejo de la Magistratura haga el curso, que eleve una terna al presidente, que éste lo elija un candidato y lo eleve al Senado y el Senado le preste el acuerdo con 2/3 de votos, en ese caso el juez está bien electo. Si ese juez que está en un tribunal federal pide trasladarse a otro tribunal también federal, no es necesario, dijo la Corte, un nuevo acuerdo del Senado. Por eso, estos jueces habían sido trasladados con el consentimiento del Consejo de la Magistratura, que dijo no hace falta, y también de la propia Corte. ¿Qué dice la Corte ahora? La Corte quiso quedar bien con Dios y el diablo, y lamentablemente la justicia, los fallos judiciales, no son un partido de fútbol donde hay empate. En un fallo judicial alguien gana y alguien pierde. Alguien gana, en este caso, quisiera hacer creer que eran los 2 jueces, después salió de Casti, los 3 jueces que van a poder seguir en su cargo. Bien, aplauso para la Corte, muy bien, deja a los jueces en su cargo. Pero, y aquí viene la otra parte, era provisoria el traslado. Así que hasta que no se cubra el cargo con un concurso nuevo, ustedes van a seguir ahí en el cargo. El día que venga un juez ya designado en todo el proceso, usted sí tiene que ir a su casa. Y esto la Corte lo hizo volviendo sobre su propia jurisprudencia, violando el principio de juez natural, el principio de inviolabilidad de la función
función pública, salvo por mal desempeño, y no pensando que en la misma situación que estos 3 jueces, hay 70 jueces en la Argentina, entre ellos, por ejemplo, una persona muy conocida que es Servini, la doctora Servini, que fueron trasladados. Servini está desde el año 2020 y siempre estuvo en el cargo de juez electoral, juzgado número 1, y como ella hay 70 jueces, no estos 3, 70 jueces, que ahora, ¿qué va a hacer el Consejo de la Magistratura? ¿Los va a todos a decir que ya no pueden estar en el cargo? ¿Va a provocar 70 vacantes más? Y en este momento todavía no se han cubierto 1000 cargos en todo el país judiciales, están parados todos, y encima este gobierno retiró los pliegos que había mandado Macri de 200 jueces, los sacaron todos de allí. Bueno, entonces todo esto llamada reforma judicial, no es nada más que un maquillaje para hacernos creer a nosotros, como fue la democratización de la justicia de hace unos años, no tienen otra finalidad que tratar de evitar la continuidad de los juicios, lo cual están logrando gracias a otro recurso más. Fíjate que hay otro recurso ahora. El procurador general es el jefe de los fiscales. Los fiscales son los que acusan. ¿Qué pasa cuando un fiscal recibe la orden de no acusar en un juicio? El juez tiene que absolverlo porque no hay acusador. Si a alguien no lo acusan, no puede. La Oficina Anticorrupción, cuya función, como el nombre lo indica, es perseguir y presentarse como querellante en todos los juicios donde haya funcionarios públicos acusados de corrupción. ¿Qué hizo el titular de la Oficina Anticorrupción? Desistió de los 32 juicios que tenían como imputados a todos los funcionarios del anterior gobierno. La UIF, la Unión de Información Financiera, es otro organismo que generalmente, cuando hay casos de corrupción, también se presenta como parte querellante. La UIF ahora tampoco se presenta, desiste. Entonces, infinidad de causas están siendo desistidas tanto por la UIF como por la Oficina Anticorrupción o por algunos fiscales, con lo cual los jueces que tienen esas causas no les queda otra que archivar el expediente. Los miembros de la Corte, para que la Corte trabaje más rápido. Mentira. Es todo un plan orquestado para lograr impunidad de los funcionarios. La verdad que nos deja sin palabras porque es así. Quieren... No, el problema, ¿sabes cuál es, Marianela? Que el ciudadano común, algunos que nos esté escuchando a nosotros, doña Rosa, como decía Bernardo Neuta, piensa que esto le interesa a los políticos, nada más. Pero no piensa que el Poder Judicial es la última garantía que tiene para proteger sus derechos. Porque el día de mañana le pueden sacar una propiedad y va a encontrar un juez venal que va a decir, no, esto es un tema de hábitat, no, esto no, su propiedad no está en juego acá, no hay peligro. Vamos a hacer una cosa, mire, usted ahora se va a quedar en su casa un tiempito, pero después se la dejará al señor va a ser un fallo de empate también. Entonces la gente tiene que entender, la gente tiene que pensar que el Poder Judicial es la única garantía de sus derechos, porque hay una función esencial que la mayoría de la gente no conoce, que se llama control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Judicial, cualquier juez, y la Corte Suprema como el último tribunal, puede decir que una ley del Congreso o un decreto del presidente son inconstitucionales cuando violan algún derecho o garantía. Por eso es importante mantener la independencia del Poder Judicial. Pero lamentablemente el país se está cansando de ver Saronis o Yarvides o jueces de esta corte, digamos, que dejan mucho que desear. Así que todo esto se enmarca, como te decía antes, en un simple plan muy bien ejecutado de lograr impunidad a los funcionarios del anterior gobierno. Muy bien, doctor, clarísimo. Y siguiendo este tema de la justicia, hemos visto recientemente, hemos tenido un caso muy penoso en Tucumán, el de una niña llamada Abigail que fue asesinada y abusada sexualmente por un preso que había sido liberado el día anterior, o bien un caso en Neuquén donde una jueza liberó a un condenado por pedofilia, donde lo envió a un domicilio con 5 menores y a una cuadra de la víctima por la cual había sido condenado. También con esta liberación de presos, de esta gran cantidad de liberación de presos, no solo que se han liberado a Amado Vudú, a Delía, entre esos nombres importantes, ha habido una escalada en la violencia en las calles. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen los jueces que liberan presos? Y la segunda pregunta es, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Bueno, en el tema judicial, se sabe que cuando un juez de garantía
va a liberar una persona, no 3.000 como se hizo acá. Acá, por el tema de la pandemia, abrieron las rejas de las cárceles y soltaron violadores, asesinos, soltaron de todo.